El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Política, una nueva edición de este miércoles 6 de la tarde aquí en Radio Pichincha Universal. Ya sabe que usted puede seguir este programa a partir de o a través de un conjunto de espacios de redes sociales, lo puede hacer por Twitter, a través de la cuenta de Frecu Política, lo puede hacer a través de todos los canales que tiene Radio Pichincha Universal, particularmente su página web www.pichinchacomunicaciones.com.es, y si no alcanzó a verlo, si no alcanzó a escucharlo particularmente a través de la 95.3 FM para Quito o la 94.5 para el resto de cantones de Pichincha, particularmente el noroccidente, puede mirar el reprise de este programa a las 9 de la noche de este mismo día, miércoles, por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Gracias por estar aquí con nosotros en Frecuencia Política. Yo soy Pavel Muñoz y ponemos, como siempre, al servicio de ustedes y a conocimiento de ustedes lo que consideramos lo más importante en el quehacer económico, social, político del país, semana a semana, para que ustedes puedan formarse su propio criterio, ojalá elevar el nivel de debate de la política ecuatoriana, y también ser actores desde la sociedad civil para exigir que la política, ¿no es cierto?, mejore ese debate, adecente ese debate, ¿no es cierto?, y se ponga a la altura de las circunstancias históricas que vive el Ecuador. Y cuando digo esto, voy a lo primero que quisiera comentar, es que siento al país en un momento muy delicado de su historia política, al menos de su historia política reciente. Recuerden lo que se ha conocido a nivel mundial, más de 600 periodistas de investigación, estos sí, medios serios detrás de los procesos de investigación, sacaron y pusieron a vista del planeta el famoso tema de los papeles de Pandora o Pandora Papers, donde vuelve a ponerse en discusión central el rol que tienen los famosos paraísos fiscales o regímenes de baja imposición para el manejo de las finanzas mundiales, ¿no es cierto?, para el ocultamiento de las fortunas de muchos actores famosos. Ellos son políticos, ¿no es cierto?, o celebridades, y la dificultad, ¿no es cierto?, o más bien dicho, el problema que eso le genera a cada espacio nacional o a cada país nacional, porque los países donde se están levantando las distintas riquezas no son los países donde se está tributando por esas riquezas, sino que encuentran a nivel internacional un conjunto de guaridas. Ese es una de las mejores, figuras que usted puede tener respecto a los paraísos fiscales. No les hablemos de paraísos fiscales, paraíso tiene otra connotación, la palabra tiene otra connotación, son guaridas fiscales donde estos recursos se esconden. Y cuando se esconden es por dos cosas: o porque los recursos se levantaron de manera no lícita o ilícita, digámoslo, o porque, habiendo levantado esos recursos de manera lícita, no quieren tributar en sus espacios nacionales. En cualquiera de los dos casos supone, un problema. El uno, penado, ¿no es cierto?, en todos los países, levantamiento de recursos ilícitos, y el otro, el segundo, que sería el ocultamiento para no pagar tributos en sus propios países, penados en algunos países como el Ecuador cuando se trata de políticos o servidores públicos. Esta figura de que cada quien hace con su plata lo que quiere tiene límites, ¿no es cierto? Primero, límites de concepto desde mi punto de vista, pero límites jurídicos cuando estamos hablando de que esa persona con esos recursos, a quien se le dice que puede hacer lo que le dé la gana, se mete a político, más aún, ¿no es cierto?, a presidente de la República, porque ahí hay una ley que provino de un mandato, el mandato del pueblo, que dijo: quien quiere ser un funcionario público ecuatoriano, quien quiere servirle al país ecuatoriano, no puede tener recursos en paraísos fiscales, debe ser clara su declaración patrimonial y se tiene que tributar, ¿no es cierto?, todo lo que deba tributar. Y en este sentido es donde aparecen las preguntas al presidente de la República. En realidad no se está hablando sobre que el levantamiento de sus recursos sean ilícitos.
Tampoco se está hablando, ¿no es cierto?, sobre el hecho de que no haya pagado impuestos. La pregunta es, ¿tuvo recursos y tiene recursos en paraísos fiscales? Declaró todo el patrimonio que tenía que declarar, hay una parte del patrimonio que no ha declarado, y los tributos que pagó son la totalidad de lo que debía haber pagado, o una parte de esos tributos no fueron pagados por estar escondidos esos recursos en esas guaridas. Estas preguntas las va a desentrañar y va a buscar respuestas la Asamblea Nacional a partir de una comisión, la Comisión de Garantías Constitucionales, y esperamos que en el plazo máximo de 30 días el país pueda tener más claridad, más certeza sobre estas preguntas que han surgido en el ámbito político. En cualquier caso, es un problema, ¿no es cierto?, reñido con la ética política del país, que debe ser, ¿no es cierto?, atendido por el presidente de la República, no invitando a almorzar a el presidente de la Comisión de Fiscalización a Palacio, yendo a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional y presentando toda la documentación para que no quede duda alguna. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que podría haber o ¿no es cierto?, un error, un problema o varios problemas. Es decir, ¿ha habido o no ha habido defraudación fiscal? ¿Ha habido o no ha habido testaferrismo? ¿Ha habido o no ha habido perjurio cuando se declara, digamos, los patrimonios? ¿O hubo o no hubo una violentación de la ley de la consulta popular? Todos estos temas deben ser esclarecidos para bienestar del país y evidentemente del presidente de la República. ¿Quién tiene que encontrar esas respuestas? En este momento es la Asamblea Nacional, y quien tiene que juzgar eso es el país, y evidentemente de encontrarse novedades como al menos algunos advierten, ya las respuestas deberán ser, ¿no es cierto?, a nivel legal, a nivel jurídico, pero sobre todo también a nivel democrático frente al pueblo ecuatoriano. El invitado de hoy algo de eso analizará, pero sobre todo queremos analizar las relaciones ejecutivo-legislativo, sobre los cuales una parte de la prensa quiere tener una visión antojadiza de lo que está pasando. Así que vamos a dialogar en nuestro segmento, dialogando con Santiago Basabe. Él es PhD en Ciencia Política para la Universidad San Martín de Argentina. Ha hecho algunas investigaciones en varios países, sobre todo en el mundo de América Latina. Tiene una investigación postdoctoral con el Instituto Alemán de Estudios Globales y es en este momento profesor investigador de Flaxo. Vamos a tener el diálogo con él y le invitamos a seguir nuestro próximo segmento, Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Efectivamente, ya lo hemos presentado, él es Santiago Basabe, es doctor, PhD en Ciencia Política, profesor e investigador de Flaxo Ecuador, y hemos querido tener en algunas ocasiones el diálogo con Santiago. Hoy lo hemos podido conseguir, aceptado esta invitación, muchas gracias por eso, Santiago, y hemos querido conversar con Santiago por la lectura que puede hacer de la coyuntura política. Siempre habrá incluso una discusión sobre el tema de la coyuntura política. Le preguntaré cómo él asume, cómo él entiende la coyuntura política. A veces en la politología, ¿no es cierto?, digamos, depende del tiempo que se escoja para analizarla. Muchas veces más bien cuando decimos coyuntura política queremos analizar el momento, pero en la ciencia política hay otras metodologías, algunas cosas que quisiéramos conversar con él. Y decía que sobre todo la lectura que puede hacer del momento político ecuatoriano y un análisis que siempre termina refrescando las ideas que queremos poner en este espacio. Santiago, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Frecuencia Política. Muchas gracias, Pavel. Un gusto estar con ustedes y estoy a las órdenes. Siempre empezamos con una parte, si quieres, como más personal. Santiago, vienes del mundo de las ciencias sociales, estudiaste ciencia política. Cuéntanos eso, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles han sido tus áreas de investigación? Y hoy estás en Flaxo, ¿no? Sí, esa es una larguísima historia que nos va a desbordar el tiempo. Te voy a contar así bien. Yo estudié Derecho inicialmente. Ya, aquí en Quito. Sí, y ejercí como abogado un tiempo, hace mucho. No sabía eso. Y yo ahora ya te estás enterando, y suelo decir, y muchos colegas abogados se molestan, que dejé de ejercer el derecho libremente por un tema de higiene personal, de asepsia, porque los niveles de corrupción del país en las cortes era una cosa alucinante, esto hace mucho tiempo. Y luego giré a la ciencia política, y ahí uno de mis temas, no es el único, pero uno de mis temas es la relación entre política y justicia, precisamente. Pero de ahí he derivado también a cosas de legislaturas, de mujeres y política, de presidencialismo en la región.
Y ahora efectivamente trabajo en Flaxo, en el área de estudios políticos, y a lo que me dedico es fundamentalmente a eso, a la docencia, pero fundamentalmente a la investigación de estos temas que en América Latina son de todos los días, ¿no? Los conflictos políticos en diferentes sectores y en diferentes espacios. Interesante esto y permíteme contarte también, tengo un amigo que hoy es amigo, en su momento fue mi alumno, que él estudió derecho, luego se fue a sociología y dijo que iba a sociología y dejaba el derecho porque no pudo después de empezar a trabajar en los tribunales. Se dio Ujú. cuenta, ¿no es cierto?, de que era increíble esto. Ahora este tema, tal vez Santiago, te preguntaría, ¿tomaste la decisión correcta? ¿Sientes que hoy incluso hay una suerte de exacerbación de manipulación conjunta de la política hacia el derecho, o hacia la justicia, tribunales, no sé, o viceversa? ¿Crees que tomaste la decisión correcta? ¿Ves que eso se agravó? ¿Qué percepción tienes? Yo creo que sí, además creo que el amigo del que hablas también le conozco, estoy casi seguro, un amigo bien grande, bien alto. Altote, sí, altote. Él debe ser. Sí, exactamente él. Sí, 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 lo conozco por el colegio. Eh, yo creo que tomé la decisión correcta, aunque hay que tener presente algo. Cuando yo ejercí, era con el código anterior, el código penal anterior, el de 1983. Entonces todo era escrito, era mucho más lento, era más proclive a la corrupción. Ahora hay un sistema distinto que privilegia la oralidad y tengo la impresión que en alguna medida eso ha mejorado el sistema en general, ha hecho que el debate de argumentos pueda primar un poquito más de lo que era antes, cuando todo era vía documentos escritos. Me parece que en algo ha mejorado. Pero arrepentirme no, no me arrepiento porque estoy en un espacio que me permite tener un vínculo directo con la justicia, con operadores de justicia, con abogados y vincular además un tema que desafortunadamente no solo en el Ecuador, sino en América Latina es recursivo y que creo que es un problema. Y es que a los abogados se les forma fundamentalmente en la parte normativa, pero no se les vincula nunca con el mundo de los datos, de la evidencia empírica, de la investigación, de la metodología, y ahí tienen un cortocircuito enorme, que me parece lo pude solventar de alguna manera luego a partir de los estudios relacionados con la ciencia política. Entonces, en general, respondiendo a tu pregunta, no, me siento muy contento porque no he dejado del todo, he dejado el ejercicio, pero el tema de interesarme por la cuestión de la justicia es algo de lo que vengo trabajando. Cuando uno conversa con alguien como tú, que viene, digamos, de la investigación, de la ciencia social, está vinculado con la academia, tal vez se permite hacer esta pregunta, porque a veces en otros espacios más bien estamos contaminados por las pasiones políticas. Y ahora que señalaste el tema de antes de ejercía, teníamos el código de 1983, el Código Integral Penal, y ahora hay uno distinto. ¿Se ha modernizado en algo la justicia? Esa famosa consulta que algunos dicen solo sirvió para meter la mano a la justicia, ¿tuvo efectivamente deseos, pretensiones de modernización de la justicia? La justicia se permea, se deja modernizar. Los jueces piensan, digamos, de los que trabajan el derecho, la justicia, piensan, tienen esta como una necesidad modernizar los sistemas de justicia. Es súper interesante y súper amplio lo que preguntas. A ver, hay una cosa. Primero, en general, en cualquier país, independientemente de que sea del primer mundo o sea de los países de América Latina, en general los poderes judiciales son súper reactivos a los cambios, son súper conservadores, extremadamente conservadores, en el amplísimo sentido de la palabra. Es un mundo de hombres, por ejemplo, el poder judicial y el mundo de la justicia. No es un mundo amigable hacia la presencia de las mujeres, ni como juezas, ni como abogadas, y ahí los casos de violencia hay por centenares. Entonces, ese es un punto distintivo, la dificultad que se tiene para generar cambios. Hay un cambio que yo creo que ha sido positivo, y es que la justicia en el Ecuador ahora tiene una mejor infraestructura. Eso es notorio, es evidente. Ahora tienes un edificio que en Quito, por ejemplo, en el sector norte donde funciona el Poder Judicial, que es un edificio amplio que da la dignidad que merece la justicia y sobre todo la dignidad que merece la persona que requiere el servicio judicial. Eso recuerdo hace 20 años, la mayor parte de juzgados funcionaba en unas condiciones de precariedad absoluta. Yo creo que en eso el país avanzó bastante. Pero creo que no avanzó mucho en el tema de tener a los mejores como jueces o como juezas. Y eso por varias razones. Una, porque no terminamos de tener una escuela judicial bien elaborada, de calidad. No tenemos así abiertamente, desafortunadamente.
y otra por un tema que es estructural, que ya desborda el caso ecuatoriano, que es una cuestión no de, y ni siquiera de América Latina, sino general. Y es que en el derecho, si es que tú no empiezas en el Poder Judicial de muy joven, después conseguir que los buenos abogados, ya con mayor formación, vayan al Poder Judicial es extremadamente complicado. Por una cuestión de mercado, porque el sueldo que va a ganar como juez es lo que gana en una consulta, ni siquiera en un juicio, en una consulta nada más. Entonces es bien difícil sacarte, por decirlo de alguna manera, un juez, un buen abogado y meterlo al Poder Judicial, en cualquier parte del mundo, por este tema que insisto de mercado. ¿Cuál es la alternativa? Es formar esos buenos jueces desde que son muy jovencitos, desde que salen de la universidad. Pero para eso, como decía, requieres una academia judicial que funcione, que realmente esté, que cumpla los parámetros, y eso lamentablemente en el país no tenemos. Han existido intentos, pero desafortunadamente no, eso no existe en el medio. Una última pregunta sobre la justicia, con el cual me voy metiendo un poquito a la política. Hablas de que ante la falta de formación, ante una diferencia de mercado que a veces es abismal, lo que puedes ganar en el mundo público, en cierto aspecto, lo que un abogado puede ganar en el mundo privado es increíble, pero también hay una suerte de autolimitación de que los buenos abogados no quieran entrar abogados y abogadas. ¿Por qué te digo esto? Y ahí me vinculo con la política. ¿No sientes, Santiago, que se ha exacerbado, digamos, o hoy es una variable fuerte, el hecho de que le criticas, o al menos hay la percepción de que justicia, política, solo están atravesados por la corrupción y por lo tanto los buenos elementos que podrían estar o en la justicia o en la política se autolimitan de querer ser parte de ella por esta, digamos, fama, ¿no es cierto?, que se ha ganado o la política. ¿También hay eso? ¿La buena gente se limita de participar en la justicia o en la política? Muchísimo, 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 desde luego que sí. El país tiene un problema de corrupción judicial, por ejemplo, pero hay países que tienen problemas mayores en el plano de la corrupción judicial, pensando en América Latina, pensando en el mundo en general. No digo que la justicia ecuatoriana sea tan transparente como la nórdica, no, o la alemana, no, de ninguna manera. Hay un problema serio, pero creo que también hay muy buenos jueces y juezas, pero que lamentablemente toda su labor se ve opacada en función de las críticas, a veces justificadas, pero muchas veces injustificadas, que vienen desde las redes sociales. Y lo mismo pasa en la política. Aunque creo que en la política hay otras variables que son las que entran en juego, a diferencia del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, tú haces una carrera burocrática en general, en la mayoría de los casos, es decir, vas escalando posiciones. En cambio, en la vida política no hay muchos espacios donde tú puedas acceder por vía de elección popular. La asamblea es uno, los consejos municipales es otro, y nada más. Y bueno, y la presidencia de la República, no tienes nada más. A diferencia de los países federales, donde tienes cargos de elección popular en cada provincia y también en el espacio nacional. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción en el plano puramente de la política pasa por otras cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, que tengas un número excesivo de organizaciones políticas, y eso lleva prioritariamente, y esto es un secreto a voces, a que la gran mayoría de ellas, las pequeñas sobre todo, el dueño del partido, porque son dueños, no hay otra expresión que se pueda decir, lo que hace es vender el espacio para que tú seas candidato. Entonces, yo quiero ser candidato a alcalde de Quito, no tengo partido y voy donde el movimiento X, y el dueño de ese movimiento me cobra una suma de dinero para que yo me pueda inscribir con ese partido. Entonces, si es que yo tengo que pagar X cantidad para ser candidato y llego, el principio de la corrupción está asentado. No digo que este sea la única razón, no digo que este es el único argumento, pero creo que es uno de los argumentos más importantes que están mediando ahí, pensando en la relación de la legislatura fundamentalmente. Y luego otras cuestiones que están ya en la vida propia de la legislatura, que tú, Pavel, conoces mucho mejor que yo, y es el hecho, por ejemplo, de que en el país no tenemos un conjunto de asesores legislativos de carrera legislativa. Es decir, alguien que sea un experto en el tema y que le puede asesorar al legislador A, B o C independientemente de su línea política. Ahora lo que tenemos es que cada legislador llega con su grupo de asesores, termina el periodo,
todos se van a la casa y es un aprendizaje que empieza nuevamente de cero. Ese también me parece que es un elemento importantísimo que debilita no solo el tema de la corrupción, sino también y fundamentalmente la calidad del debate legislativo, la calidad de la argumentación y la calidad de las leyes que finalmente aprueban en la Asamblea. Gracias, Santiago, por estas explicaciones que me parece que son importantes para el diálogo que queremos tener contigo y que de hecho lo estamos teniendo contigo. Solamente una corrección para la audiencia de Frecuencia Política. Dije buena gente, cuidado, se me malentiende, y con buena gente quise decir la gente que se está formando, que tiene interés en lo público, ¿no es cierto? La gente que es, las personas que son honestas, probas, que quieren hacer, ¿no es cierto?, de la política o de la justicia, digamos, un ejercicio para el bienestar colectivo. Me refería a eso. Santiago, una de tus líneas de investigación que me llamó mucho la atención es presidencialismos y relación con la representación, de hecho lo leo, presidencialismo y la representación legislativa en América Latina. Tal vez este es hoy el centro del debate en Ecuador. Se advierte una especie de choque de trenes, ¿no es cierto? Ya te voy a dar un poco a ti y a la audiencia, ¿no es cierto?, mi apreciación también de lo que pasa en la legislatura, que creo que ahí hay una lectura antojadiza de cómo se quiere hacer ver la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, advirtiendo muchos problemas en el Legislativo sin advertir un conjunto de fallas, y vamos a poner ejemplos para esto en el ámbito del Ejecutivo y el presidente de la República, pero sobre todo de su equipo de trabajo. ¿Cómo ves esta relación? ¿Qué tan tensa la ves? ¿Siempre ha sido tensa? ¿Hay un deseo de los medios de comunicación de mostrarla más tensa para generar un eventual escenario, ¿no es cierto?, de otras salidas institucionales? Una apreciación primero general de cómo adviertes el escenario político actual y si efectivamente coincides en que se está dando, digamos, mucho peso, no sé si exacerbado peso, a la relación entre Ejecutivo y Legislativo. A ver, el país ha tenido relaciones ejecutivo-legislativo tensas siempre. La gente más joven no recuerda, pero en el año 84, entre el 84 y el 86 más o menos, la relación entre el presidente Febres Cordero y la Asamblea era una relación mucho más tensa que la de ahora, muchísimo más tensa que la de ahora. Ahora al menos saluda el presidente de la República con la presidenta de la Asamblea. La de esa época era una cosa muy complicada. Todos los proyectos del Ejecutivo eran devueltos, todos, sin excepción. Y como una suerte de reacción, no la más feliz desde luego, pero reacción, está este famoso hecho del cercamiento de la Corte Suprema con las tanquetas de guerra por parte del gobierno nacional, cuando se iba a cambiar, era el momento del cambio de la renovación total de lo que en ese tiempo se llamaba la Corte Suprema, bajo el argumento del presidente Febres Cordero de que el periodo no había concluido, y la Asamblea decía, no, ya concluyó el periodo, y ahí se generó una tensión. El gobierno del presidente Rodrigo Borja tuvo una relación muy tensa también con una asamblea que le era adversa, luego del rompimiento de la ID con el Partido Democracia Popular. Y esto se ha venido manejando así a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que en el país nos acostumbramos, y digo acostumbrarnos por el paso del tiempo nada más, a un presidente con una bancada legislativa mayoritaria, que fue el caso del expresidente Correa. Pero ahora estamos volviendo a lo que siempre fuimos, que es esta relación difícil. Ahora, ¿cómo se puede aminorar o resolver esto? Porque el diagnóstico está, y creo que todas las personas que nos escuchan y nos ven lo conocen. Yo creo que hay una reforma que es fundamental al Código de la Democracia, que implica una reforma del calendario electoral, en el sentido de que la elección de los legisladores sea en la segunda vuelta. Porque mientras tú mantengas a la legislatura elegida en la primera vuelta, el hecho de que el presidente llegue con una legislatura fragmentada y en general minoritaria va a estar presente, sea Lazo, sea cualquier otro presidente, salvo que tengas nuevamente un empujón de apoyo popular como en el caso del expresidente Correa, lo cual no va a ser tan fácil que se vuelva a dar a esos niveles. Entonces yo creo que si tú eliges en segunda vuelta nuevamente, permites en alguna medida que la población opte por su candidato presidencial y por los legisladores del partido de ese candidato, lo cual no resuelve el tema, desde luego, pero me parece que hace un poquito más manejable la relación entre ejecutivo y legislativo. Esa, por ejemplo, yo no he escuchado que sea uno de los temas que la Asamblea debería discutir pensando, no en el momento, porque ya los asambleístas de ahora están, sino en el futuro, cuando yo sea gobernante y no quisiera tener las dificultades que ahora mismo tiene el gobierno del señor Lazo.
Hemos tendido la mesa nada más en este diálogo con Santiago Basabe para analizar qué está pasando en el momento político del país, las relaciones de ejecutivo-legislativo, algo de historia con los elementos que él señala, las famosas lecturas de gobernabilidad y las reformas que se podrían plantear, por ejemplo, el Código de la Democracia para generar, si se quiere, mayores niveles de consenso y de posibilidad de que la política definida por un gobierno pueda ejecutarse. No te pregunto ahora, Santiago, porque estoy obligado a hacer una corta pausa y decía, hemos tendido la mesa nada más para seguir en este interesante diálogo con Santiago Basabe aquí en Frecuencia Política. Volvemos de un minuto. Hemos regresado a Frecuencia Política, dialogando con Santiago Basabe sobre el momento político del país, valga la redundancia. Santiago, has puesto varios temas para poder conversar de manera muy interesante. Uno primero, relaciones de ejecutivo-legislativo. Has dicho, la gente a veces tiene la referencia de cómo era la relación ejecutivo-legislativo con el presidente Correa y una mayoría que llegó a ceder hasta de 100 asambleístas de 137, y evidentemente no se advertía conflictos. Pero si ves la relación de Febres Cordero, si ves la relación de Borja, llevó a que finales de los 80, inicios de los 90, las lecturas de gobernabilidad dijeran que el gran problema del país era un entrampamiento entre que el presidente no lograba mayorías en el legislativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no había gobernabilidad. Pero Santiago, eso que se discutía mucho, yo recuerdo, por ejemplo, algunos textos de Cordes en ese momento, la gente ligado con la democracia popular, planteaban ese como el verdadero problema. Después, cuando teníamos en la época del presidente Correa una mayoría legislativa, había logrado una mayoría legislativa, el discurso cambió. Ahí decían, ¿no es cierto? No, ya no era ese el problema, ahora había lo que él tildaban, ¿no es cierto?, de hiperpresidencialismo. Pero este hiperpresidencialismo, Santiago, la Constitución, desde mi punto de vista, sí puede tener algunos elementos de fuerte presencia del presidente, lo que pasa con la, digamos, proforma presupuestaria, por ejemplo, pero en otros no. La Asamblea tiene también su rol. Tanto así que Moreno y ahora el presidente Lasso tienen problemas de consolidar, digamos, acuerdos legislativos o mayorías legislativas. Hubo un cambio de discurso de estos, si quieres, como tanques de pensamiento vinculados con los actores políticos. No hemos querido abordar en serio el problema de la gobernabilidad. No hemos querido democráticamente aceptar que en un momento cuando había gobernabilidad, cuando había mayoría, ¿no es cierto?, legislativa de un mismo proyecto político, el caso de la Revolución Ciudadana, en cambio empezaban a entorpecer otras cosas. Hoy el presidente Lasso está siendo víctima de las reformas que ellos mismos plantearon al Código de la Democracia para buscar más de representación de minorías, se suele llamar, pero que ha terminado atomizando más la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu lectura sobre estos temas que son amplios y tómate el tiempo que quieras? Yo creo que el problema fundamental está cuando se hace una discusión, una reflexión política vinculada al activismo político. Ahí vienen las tensiones. Porque yo puedo decir algo, pero como al mismo tiempo soy actor político, no me conviene esto en un momento y luego me conviene, es lo que acabas de decir. Por eso yo sí creo que al menos en alguna medida debe haber cierto distanciamiento entre el hacer de la política y el analizar a la política. Porque es muy difícil que nos podamos desdoblar, ¿no? Y tener visiones claramente diferenciadas. Yo creo, por ejemplo, pensando más allá de quién sea el presidente, de que sí es conveniente que los presidentes tengan, no necesariamente la mayoría de la Asamblea, pero una legislatura con la cual se pueda conversar a partir de tener tu propio apoyo. Una de las formas de intentar resolver esto, ya lo había dicho, es colocar en segunda vuelta la elección de los legisladores. ¿A quién no le interesa esto? A los partidos muy chiquitos. Pero a mí me parece que a quien le debería interesar esta reforma es a la Revolución Ciudadana. Al fin ya tengo cómo llamarla. Antes decía UNES, no sabíamos cómo decir, pero ahora ya hay un partido. Efectivamente, ya hay membrete, digamos. Ya hay membrete, exacto, que eso no es menor. A la Revolución Ciudadana le debería interesar, a Pachacutic le debería interesar, al Partido Social Cristiano le debería interesar. Hacer una reforma que les permita tener más bancas. A quien no le conviene es al pequeñito, al que llega con un legislador y empieza a vender el voto, o vota a cambio de un hospital, a cambio de un espacio de poder. Entonces, ahí me parece que hay un tema. Hay otro tema que es clave, que a la gente a veces no le gusta, pero es real. Y es que la única forma de que tú aprendes a ser legislador o legisladora es estando en la legislatura. El resto de cosas es ver desde afuera. Y prohibir la reelección de un legislador o limitarla a una sola reelección me parece que es absolutamente nocivo. Es absolutamente nocivo. Porque la persona que ya aprendió a ser legislador en el año 8 tiene que irse y no volver más.
Permíteme un paréntesis, cuando llegué a la legislatura, los que se repetían me decían, no te preocupes, tu mejor legislatura va a ser la segunda, porque lo Pero has por dicho, supuesto, y seguramente la mejor aún va a ser la va tercera, a ser luego, claro, porque aprendes, porque digamos, aprendes. o sea, logras en la práctica, ¿no es cierto?, mejorar tu práctica legislativa, tu práctica de fiscalización. Y logras aprender a hablar mejor, a comunicarte mejor con las otras bancadas, a negociar mejor, en el mejor de los términos de la negociación. Pero con esta prohibición hay mucha gente valiosa que ya no puede estar en la asamblea, de todos los sectores, no pongamos partidos, de todos los sectores hay gente que ya no puede estar en la asamblea. Solo para ver que esto juega lado y lado, Virgilio Hernández ya no puede ser asambleísta, por ejemplo, y me parece que era un aporte en la asamblea. Henry Cucalón no puede ser asambleísta y era un aporte también. Entonces yo Te creo iba que a ahí hay un, mencionar ese nombre, ¿no? Te iba a yo mencionar creo que, gente como Cucalón, no, Hernández, efectivamente, que lo ha señalado, y otros y otras, ¿no? sí, sí, por supuesto, muchos, René Yandún tampoco puede, hay muchos. Entonces yo creo que ahí hay una reforma importante. El tercer punto que mencionabas es esto del hiperpresidencialismo, que yo creo que también se lo ha sobredimensionado, porque hay presidentes que pueden tener una constitución súper favorable en términos de darle poderes, que es uno de los casos del ecuatoriano, pero eso por sí mismo no alcanza para que seas un hiperpresidente, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver el apoyo popular también, tiene que ver el estado de la economía, tiene que ver el tamaño de tu bancada. En uno de las investigaciones sobre este tema, pensando en América Latina, se intentó vincular todos estos temas. Entonces hay presidentes, insisto, que puedes tener una super constitución que te favorece, pero no tienes la mayoría en la legislatura, no pasa nada, o tienes una aprobación popular muy baja. Lo que pasa en el Ecuador o lo que pasó en el Ecuador es que hubo un cambio muy drástico, muy radical y mucha gente no entendió esa conmoción que fue todo el arrastre electoral de la Revolución Ciudadana, independientemente de la posición ideológica que tengas, independientemente de que te haya gustado o no te haya gustado. Pero ese tipo de cambio tan radical que tuvo que ver con buen momento económico, con aprobación del presidente, con una bancada legislativa mayoritaria y con un debilitamiento al mismo tiempo de las otras organizaciones políticas, no es lo común. Es un caso atípico más bien. Entonces, me parece que para darle viabilidad al país, independientemente de quién gobierne, sí se requieren algunas reformas que no van a solucionar en todo, de ninguna manera, pero yo creo que sí van a ayudar a tener una mejor legislatura, a tener una mejor relación del Ejecutivo con el Legislativo, ya que los ciudadanos entendamos que una legislatura con 3, 4 partidos en un país como el nuestro es más que suficiente, porque ahí se podrían reflejar claramente las distintas posiciones ideológicas de los partidos y sobre todo de la población. Te voy a preguntar si lo está haciendo la academia, y si no lo está haciendo la academia, te dejo ahí algo boteando en el área, Santiago, porque nosotros empezamos a discutir estos días, justamente estos días, lo que podría ser, ¿no es cierto?, unas reformas consistentes, serias al Código de la Democracia. El problema, y en algún momento hice una intervención en el Pleno, desde 1979 a la fecha hemos tenido cerca de, el dato no va a ser preciso, pero cerca de 15, 17 Así es. reformas al Código de la Democracia. Hemos intentado todos los métodos de asignación de escaños que se ha podido imaginar. Toda elección ha tenido una reforma, ¿no es cierto?, con algún interés de por medio. Sí, pero nunca hemos intentado, hasta donde yo recuerde, ¿no es cierto?, una elección, por ejemplo, de legisladores en la segunda vuelta, que me parece muy interesante. ¿La academia se está planteando solamente el análisis o en algún momento han dicho, a ver, ¿por qué no sentamos a la mesa a las fuerzas políticas con quien se pueda pensar una reforma? Ojalá lo más técnica, si cabe la palabra posible, desapegada de los intereses de las elecciones que vienen. Yo había planteado esto en la legislatura anterior. Yo decía, por ejemplo, cuando se plantearon, recuerda que se modificó las reglas de asignación de escaños en ese momento, particularmente para afectar lo que podían ver como, digamos, una mayoría que hubiera alcanzado la Revolución Ciudadana. Insisto, hoy siento que partidos como el PSC, como el propio Creo, están arrepentidos de las reformas que hicieron. Y yo decía en ese momento que empecemos a trabajar las reformas, ¿no es cierto?, ya muy cerca de las elecciones para que no tengan que, para que no entren a correr, digamos, en el periodo en las que pasamos, si tú quieres, ¿no es cierto?, sino que incluso pudieran correr más adelante, para que no sean los legisladores los que piensen esa reforma, ¿no es cierto?, para su propio beneficio.
¿Ves la coyuntura pertinente para eso? La academia se está planteando en algún momento, o tú, si no estoy mal, tú también estás al frente de la Asociación de Ciencia Política en el Ecuador. ¿Hay diálogos con el Instituto de la Democracia? ¿Sientes que hay un espacio para discutir este tipo de cosas con los actores políticos o sientes que no, que más bien la preocupación hoy es muy, si quieres, inmediatista sobre lo que está pasando con el gobierno del presidente Lasso? No hay una vinculación. No, efectivamente no hay una vinculación. El legislador o el actor político está caminando por su lado y la academia está caminando por su lado, quizás con temas e intereses comunes, pero de forma separada. Y yo creo que esa es una gran debilidad que tenemos desde las universidades y desde la investigación en los temas de política fundamentalmente. Ahora con la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política estamos tratando de tender esos puentes con los sectores y los actores que tienen interés, ¿no? Porque no necesariamente todos tienen interés, pero yo había dicho hace un momento, me parece que el país tiene 4 organizaciones políticas medianamente estructuradas, algo estructuradas, que es la Revolución Ciudadana, Pachacutic, el Partido Social Cristiano y eventualmente la Izquierda Democrática. Cada vez creo menos que la Izquierda Democrática esté en esa línea, pero asumamos que sí. Pero yo creo que esto es un espacio fundamental de intercambio y yo creo que se debe promover para beneficio de todo el país, más allá de las organizaciones políticas. Qué bueno esta iniciativa que han tenido ustedes, yo no la conocía, y de parte de mí a título personal por la investigación que realizo, pero también desde la asociación tenemos la absoluta apertura para avanzar en algunas de las reformas de fondo que, insisto, yo creo que el país requiere y sin ellas va a ser muy complicado que las cosas se resuelvan, porque ahora se dice, por ejemplo, tocando nada más la coyuntura, que con la muerte cruzada se resuelven estos problemas, y no es verdad. Vas a tener una nueva elección a la legislatura donde vas a tener la misma fragmentación y vas a tener eventualmente, eso ya es materia de otra discusión, un presidente que también tenga los mismos problemas para acercarse con los distintos bloques. Entonces yo creo que ahí hay un déficit histórico desde la academia en el plano de vinculación, pero yo creo que este puede ser un espacio, un punto de partida para tener más vínculos y acercamientos. Ahora entro de lleno a esto que podríamos llamar la coyuntura política, lo que se está discutiendo. Te doy algo de mi apreciación para, ¿no es cierto?, tu reacción y tu lectura del momento. Creo que el discurso más repetido es que la Asamblea está obstruyendo las iniciativas del Ejecutivo, pero te doy algo de información de por qué desde mi punto de vista esto no es así. Ha presentado una ley de comunicación que se está trabajando en la Comisión de Relaciones Internacionales. La pregunta es, ¿qué relación tiene comunicación con relaciones internacionales? Y nada, solamente porque Relaciones Internacionales está presidido por el jefe de la bancada de Creo, con lo cual le da libertad para plantear su reforma comunicacional. Es decir, se está tratando y en una mesa donde tiene pleno manejo. Segundo, el tema de reforma a la Ley de Educación Superior se está tratando también, ¿no es cierto?, con otros proyectos que se venían arrastrando en la legislatura anterior. Me parece que hay 7 iniciativas en conjunto, la del presidente llega a sumarse, ¿no es cierto?, y esa mesa está trabajando sobre eso. Proforma presupuestaria. Desde mi punto de vista, hay una falencia, una falla en el equipo de gobierno del presidente, que mandaron la proforma presupuestaria sin que hayan mandado el plan de desarrollo. Cuando la Asamblea le hace observaciones y tiene 10 días para responder el Ejecutivo, mandan sus observaciones al día 13, con lo cual precluyó su plazo y ya no puedes tratar. Es decir, ese no es un problema de la Asamblea, es un problema de falta de diligencia, si tú quieres, del equipo de gobierno. O la ley económica sobre la que el cual el Consejo de Administración Legislativa, la ley de oportunidades, dice, aquí hay 2 problemas. No hay unidad de materia en lo que se quiere reformar y podría haber vicios de inconstitucionalidad. No son, creo, Santiago, temas que están más allá de las posiciones políticas en contra, abiertamente en contra de la reforma, pero no veo yo ahí un, digamos, bloqueo al Ejecutivo en ese sentido. Y cierro diciéndote, más bien, y por eso te pongo 2 preguntas al mismo tiempo, tal vez si tú quieres, yo veo lo siguiente, un proyecto político que viene de la plutocracia guayaquileña, si tú quieres. Yo creo que esto describe, creo, y simplemente estoy diciendo palabras descriptivas, si tú quieres, que incluso ganó con algo de votos del Partido Social Cristiano y rompe con el Partido Social Cristiano, pero le encargó la gestión política a viejas figuras de la democracia popular.
Y siento que entonces en su interior hay unas grandes contradicciones que no están sabiendo cómo manejarlas. ¿Cuál tu apreciación, Santiago, sobre estos temas? Ya en lo concreto, lo que está pasando con el presidente Lasso en su relación con esta asamblea. Mira, yo creo que la gran debilidad que tiene el gobierno en general es que no han tomado conciencia que los cambios que pueden propiciar van a ser bastante menores de los que tenían en mente u ofrecieron en campaña. ¿Por qué razón? Porque simplemente tienen una Asamblea Nacional en la cual son minoritarios y las posiciones ideológicas opuestas, dígase Revolución Ciudadana y Pachacutic, son mayoritarias. Y en un régimen de carácter presidencial como el nuestro, la legitimidad popular del presidente es tanta como la legitimidad de los legisladores. Los dos fueron elegidos vía votación. Y ahí viene la confrontación. Porque me da la impresión que en el gobierno asumen que su proyecto es mayoritario y que por tanto la Asamblea tiene que aprobarlo de cualquier forma. Y vienen estas tensiones. La Asamblea, antes de que el presidente envíe el proyecto, a mí me pareció una falta de cálculo político, pero pasó. Varias jefes de bancada, la asambleísta que es jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, también se me va el nombre de la... Paola Cabezas. Paola Cabezas, mencionaron ya que si no hay unidad temática en el proyecto de ley, el CAL no lo iba a aprobar. Entonces, si a ti te dicen, si mandas de tal forma, no te voy a aprobar, y observas la composición del CAL y miras que tiene solo 2 votos seguros, el del vicepresidente Saquicela y el de la legisladora de Creo, se me va ahorita el Natalia Arias. Natalia Arias, y sabes que abiertamente vas a perder. Si mandas el paquete así, y lo mandas, ya es un tema de que quieres confrontar con la Asamblea abiertamente, o sea, no te iban a aprobar de ninguna forma. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿en qué piensa el gobierno cuando toma estas decisiones? Y uno se retrotrae a meses anteriores cuando el señor Moreno mandaba proyectos conociendo que era imposible que la Asamblea los tramite, o cuando mandaba candidatos a la vicepresidencia que era imposible que puedan obtener mayoría. Entonces yo creo que hay ahí un problema de falta de comprensión del escenario político del gobierno. Ellos no terminan de entender que es un gobierno minoritario y un gobierno relativamente débil, que el apoyo popular que tiene es 20% de la primera vuelta. Ese es el apoyo del presidente de Lasso. El apoyo de segunda vuelta es un apoyo en contra del candidato Arauz, no es un apoyo directamente a él. Pero creo que estas cosas al gobierno le cuesta entender. A un sector del gobierno, y vinculo la segunda pregunta que hacías, y es efectivamente que al interior del gobierno tienes una línea de un liberalismo más radical, más libertario en realidad, que está representado por Ecuador Libre, ¿no? Por esta fundación principalmente de Guayaquil, que tiene una visión de la política. Pero tienes también un grupo de personas que efectivamente muchos fueron cercanos o pertenecientes abiertamente a la democracia cristiana hace algunos años y que se agregaron a Creo, no ahora, sino ya hace buen tiempo. Y ahí yo tengo la impresión que hay una visión un poquito más conservadora, más realista de lo que pasa en la política. Y entre unos y otros se generan tensiones. Y creo que esas tensiones están ahí, no están resueltas. La presencia del ministro Cueva, por ejemplo, yo tengo la impresión que no es bien vista por el grupo de Ecuador Libre. Las políticas que tiene en mente ese ministro no son bien vistas. La ministra Vela me parece que no es bien vista por ese sector. Y esa tensión en algún momento tiene que terminar de resolverse. El tema es cuándo va a pasar eso, porque hasta tanto los niveles de incertidumbre, de ansiedad de la gente siguen subiendo, y esto se aumenta, se pone en niveles exponenciales cuando el presidente de la República toma determinadas decisiones, sobre todo en el plano comunicacional, que no son las más acertadas. Entonces, yo creo que, en definitiva, hay un problema real dentro del gobierno, de visiones contrapuestas que no han terminado de resolverse, que todos los gobiernos los tienen. Porque en el gobierno de Rafael Correa también habían varias visiones dentro de la Revolución Ciudadana. Había una visión mucho más pragmática, había una visión más de ideas que no necesariamente conjugaban,
un grupo salió, o sea, la salida de Barrera, por ejemplo, me parece que dice mucho de eso, pero que en buena medida la supieron procesar al interior del gobierno. Tengo la impresión que en el caso del gobierno del señor Lazo eso no es mucho más explícito, es mucho más notorio, y eso al final les lleva a que ahora mismo, por ejemplo, nos debatamos entre, se va a aprobar el proyecto de ley que fue rechazado por el CAL vía Ministerio de la Ley, van a enviar en partes, van a hacer una consulta popular, van a hacer una muerte cruzada. ¿Cuál es la decisión del gobierno? Y el gobierno nos dice, esperemos 15 días más, que me parece, en la circunstancia política que vive el país, es algo muy, muy grave y que lo único que alienta es a la incertidumbre de la gente. ¿Cuál a tu juicio debería ser la salida? En el sentido de, o barajemos escenarios. Yo creo que si, no, yo no sé jugar póker, no conozco el póker, pero sé, digamos, lo que significa el blofeo. Me parece que están blofeando con el hecho de querer enviarlo para que se apruebe, ¿no es cierto?, por Ministerio de la Ley, con el supuesto argumento de que habrían los tiempos, los 30 días están en trámites. Yo creo que si llega a entrar ese proyecto, si llegan a mandarlo por el Ministerio de la Ley, sería un disparo al pie, pero terrible. Además, en lo político, ¿no es cierto?, y por las reformas que contiene ese proyecto. Tema de muerte cruzada, ¿ves realmente interés de que eso suceda así? ¿O está fallando la gestión política del gobierno? ¿Te parece bien, te parece adecuado que no hayan podido ahora tener un diálogo, ¿no es cierto?, claro, serio, por ejemplo, con la bancada mayoritaria del legislativo, me refiero a la ministra de la Política, ¿no es cierto?, de conversar con la Revolución Ciudadana sobre estos temas? Y finalmente te digo un tema. ¿No sientes que el vértigo de la política hoy es, digamos, inmenso? Y la ministra Vela da la sensación que tiene digamos, está muy pausada en la gestión de la política. ¿Adviertes una buena gestión de la política del gobierno o encuentras fallas ahí? A ver, yo creo que la salida óptima del gobierno, no, bueno, no la óptima en realidad, pero lo que puede hacer es enviar el tema tributario y fiscal con una propuesta económica urgente y ver qué pasa en la asamblea, que el CAL la califique y ver cómo se mueve la asamblea. Eventualmente los 30 días no le alcanzan a la asamblea para pronunciarse y entra por el Ministerio de la Ley. Con eso cierra un tema financiero respecto a los créditos internacionales que le da cierto orgullo. Me parece que esa es una salida que baja las tensiones, que le pone las cosas nuevamente en su justo medio y luego enviar el resto de reformas de forma secuencial, por ejemplo, el tema laboral en la vía ordinaria, pero evidentemente esto va a demorar mucho tiempo o no saldrá nunca, claro que sí. Pero ahí me parece, y vuelvo al punto de antes, ahí me parece que el gobierno tiene que ser mucho más consciente de que efectivamente hay cosas que quiere, pero que no puede, que no hay cómo, no hay forma. Entonces hay que avanzar en las cosas que medianamente se puede. Falta acercarse con otras bancadas, yo creo que sí, pero hay que acercarse con lo que nos puede permitir tener acuerdos. Si es que hay un tema en el que la bancada A, B o C abiertamente nunca te va a dar el voto, entonces acerquémonos en los temas en los que sí puede haber acuerdos, como en los temas sociales, por ejemplo. El tema de desnutrición infantil es un tema clave para el país, que me parece los acuerdos pueden ser mucho más posibles o factibles entre las bancadas y el gobierno nacional. Pero creo que nuevamente la tensión interna está entre tener esta visión que es mucho más conservadora, desde luego, y la otra que dice, no, tenemos que ir a los cambios tienen que ser profundos y hay que tensionar con la Asamblea Nacional. Y ahí viene el tema de la muerte cruzada eventualmente. ¿Qué tan viable es para el presidente? Es muy sencillo en términos operativos, no es un decreto. Pero el problema viene luego, porque tienes que elegir una nueva asamblea. Y si la Revolución Ciudadana, por ejemplo, tiene cerca del 40% de bancas ahora, quizás en una nueva asamblea tiene más de la mitad. Y el gobierno pensando en tener un mejor escenario, quizás le resulta mucho peor para sus intereses. Y en el caso presidencial, la posibilidad de que el presidente vuelva a ser candidato, porque asumo que eso es lo que están pensando, y gane, no es una cuestión tan sencilla, no es una cuestión tan fácil, porque el gobierno se obnubila en el resultado de la segunda vuelta, cuando el resultado que hay que considerar es el de la primera. Y en el resultado de la primera vuelta electoral, nos guste o no nos guste la Revolución Ciudadana, el señor Arauz estuvo a 8 puntos de ganar en una sola vuelta.
Claro. en una sola vuelta. Quizás con otro candidato podrían hacerlo. Entonces, mira, en ese posible escenario, el gobierno tratando de avanzar más, lo que terminaría quizás es entregando mayoría legislativa y presidencia a la Revolución Ciudadana, que se entiende es su adversario político ahora mismo. Entonces, yo creo que ahí no hay un cálculo lo suficientemente amplio de los posibles resultados. Y finalmente, sobre la ministra Vela, yo creo que ella es una mujer que entiende la política en función del momento político que le tocó vivir cuando fue una política activa, que ya no es el de ahora. Por razones grandes y chiquitas que no son menos importantes como el hecho de las redes sociales. Ahora las cosas te enteras ese instante, todos. Antes no pasaba eso. Antes la información era muy privilegiada de grupos muy chiquitos, porque el teléfono era lo máximo que tenías. Y no digo los celulares, los teléfonos convencionales. Claro. Hasta inicios de los 90 era así. Entonces yo sí creo que hace falta un poquito más de pulso político en ese sentido y sobre todo de pragmatismo, de asumirse un gobierno débil, pero creo que eso les cuesta realmente posicionarse en lo que realmente es el gobierno del presidente Lazo. Hemos advertido una falta de diálogo entonces del gobierno con organizaciones políticas, pero ¿qué está pasando con organizaciones de la sociedad civil? Y te planteo ahí lo que dicen los trabajadores. Los trabajadores dicen de las reformas al ámbito laboral que nunca fueron consultados con ellos y que de hecho más bien hubo una especie de manipulación, de decir, sí conversamos cuando no conversamos. ¿Ves en el gobierno del encuentro es una vocación real, una convicción del gobierno, o sientes que más bien es una suerte de eslogan que no lo logran poner en práctica? Yo creo que hay problemas de lado y lado, desde el gobierno, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil. El país, desafortunadamente, y este es un tema crónico, estructural, no de ahora, no de antes, sino de muchísimo tiempo, es un país que tiene poca capacidad de asociación ciudadana. Los ciudadanos acá no nos unimos, no solo para temas políticos, no los artesanos, los profesionales, los médicos, los deportistas, los académicos, los profesores, etcétera. No nos unimos para hacer cosas. Y eso se refleja en la falta de interés por la política y en la falta de propuestas. Somos súper críticos de todo porque sí, pero ser propositivos somos bastante menos. Y yo creo que, por ejemplo, pensando en los 10 años del gobierno del expresidente Correa, este fue un gran déficit. No se logró superar eso. Que no es fácil, ¿no? Que no es sencillo. Esto de que la gente nos unamos en el barrio. O sea, pienso en cosas bien, bien llanas, no en grandes cosas. Que nos unamos en el barrio y arreglemos el parque, en ese tipo de cosas. O en AECIP, en la Asociación de Ciencia Política, que tenemos 8, 10 años, y que inexplicablemente no tenemos una asociación hace 50 o 60 años, o en cualquier carrera. Entonces yo creo que ahí también hay una debilidad, tanto de asociación de las personas, como, y esto quizás es una consecuencia en realidad, como de propuestas específicas, de propuestas alternativas a las del gobierno. Ahora me enteré por las redes, el FUT, por ejemplo, entiendo que acaba de presentar un proyecto de código del trabajo a través del asambleísta Quispe. Lo va a presentar la próxima semana, sí. O lo van a presentar recién. Esa me parece algo interesante en el sentido de decir, tienes la propuesta oficialista, la del gobierno, pero también hay esta otra. Veamos en qué podemos encontrar acercamientos, en qué podemos hallar distancias. Entonces es un problema estructural, somos súper críticos, pero a veces en el peor de los sentidos, en el sentido de oponernos a todo y no dar salidas o alternativas. Insisto, es un problema estructural del país, no es de ahora ni de hace 10 años, sino que venimos arrastrando esto hace muchísimo tiempo. El defecto que tiene este espacio es que cuando se está poniendo más interesante la conversación, el tiempo ha volado, ¿no es cierto? Y se acaba. Lastimosamente hemos llegado al fin de los minutos que disponemos para este diálogo. Te agradecemos mucho, Santiago, pero sí quisiera una reacción tuya muy breve sobre Pandora Papers en su efecto político. ¿Cómo ves eso? Es decir, ¿crees que va a tomar vuelo? ¿Crees cómo le ves a la prensa? ¿Qué es lo que adviertes en la parte legislativa? ¿Va a terminar siendo un escollo real para el gobierno Pandora Papers? A ver, de forma rápida. Yo creo que el primer error del presidente, y ahí había dicho lo comunicacional, es en invitar a la Comisión de Fiscalización al Palacio de Gobierno. El presidente debió decir, yo voy a la Asamblea en el momento que ustedes me pidan. Puede parecer una cuestión mínima de comunicación, pero no lo es.
Importante, muy importante. El presidente debe decir, cuando ustedes me digan, estaré en el Palacio Legislativo me refiero, ¿no? Asume una posición contraria y fiscalización dice, sí, vamos a ir en el momento que nos indique. La gente, el común de los ciudadanos, ¿cómo entendemos de eso? Entendemos como una suerte de sumisión de la Asamblea respecto al Ejecutivo. Y ahí hubo un error y me parece que de ahí toma fuerza el hecho de la comisión que ahora mismo es la que va a resolver esto y que va a resolver en términos políticos con una crítica abierta al gobierno, eso es innegable. El punto es si esto de ahí puede derivar eventualmente a una destitución. Y ahí lo que se podría argumentar, una destitución vía muerte cruzada me refiero, no juicio político. Tendrían que tener 2/3 para declarar una grave crisis y una conmoción. Pero el problema que yo creo que van a tener para conseguir eso es que ahí se necesitan votos de Pachacutic y votos de Izquierda Democrática para conseguir los 2/3. Y el gran problema es que mucha gente de la ID y de Pachacutic sabe que si se van, porque si se destituye al presidente, luego hay elecciones inmediatas también de legisladores. Hay mucha gente de esos dos sectores que jamás volvería a tener un espacio en la legislatura. Nunca más, porque ahora llegaron por una casualidad de la vida que fue la presencia de Herbas y de Yacu Pérez. Pienso en los legisladores de Guayas, de Pachacuti, por ejemplo, o de la ID. Partidos que no tienen ningún espacio en la costa y que por esta coincidencia llegaron. Entonces, yo creo que ahí habrá muchas dificultades para conseguir esos votos que permitan llegar a una eventual muerte cruzada propiciada desde la legislatura, ya no desde el Ejecutivo. Pero en términos generales me parece que el tema no es menor, es un tema grave que además se le suma al presidente con todo el conflicto por la ley de creando oportunidades, por la crisis carcelaria, por la ausencia de recursos económicos. Afronta el gobierno, yo creo, un escenario muy, muy complicado en el que me parece a mí conflictuar y tensionar abiertamente con la Asamblea es el peor escenario bajo cualquier perspectiva para el gobierno. Muchísimas gracias. Él ha sido Santiago Basabe, es analista de la realidad política del país, PhD, doctor en ciencia política y profesor investigador de Flaxo. Siempre nos quedamos picados con poder tener más apreciaciones de nuestros invitados, pero al menos hemos podido sacar buena parte de quién es y del pensamiento de Santiago Basabe. Muchísimas gracias, Santiago. Te agradecemos por haber estado con nosotros y a usted le recordamos que si no pudo seguir por Radio Pichincha Universal este programa, 9 de la noche de este mismo día miércoles puede verlo a través de Pavel Muñoz, asambleísta, en Facebook Live. Con nosotros hasta la próxima semana. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.